Clara Martínez conducía su Audi por las calles concurridas de Madrid, con la adrenalina aún recorriendo sus venas después de un encuentro apasionado con Javier. Javier, un hombre más joven y encantador, había traído una nueva energía a su vida, haciéndola sentir viva de una manera que no experimentaba desde hacía años. Aunque casada con Luis y madre de la pequeña Sofía, Clara había encontrado en Javier un escape de la monotonía de su matrimonio. Al girar en la esquina de su calle, Clara notó algo inusual. El coche de Luis no estaba en el garaje. «Qué raro», pensó, mientras estacionaba el Audi. Luis siempre estaba en casa a esa hora. Al entrar en casa, el silencio era casi opresivo. Cada paso que daba resonaba por la sala, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, vio la carta sobre la mesa. Con manos temblorosas, Clara abrió la carta. Lo que leyó hizo que su corazón se detuviera. «Encuéntrame en el lugar donde todo comenzó». Las palabras de Luis eran enigmáticas, pero llenas de significado. Era imposible no sentir un nudo en el estómago. «¿Qué sabe?», se preguntó Clara, mientras su mente giraba en 1000 direcciones. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Luis estaba en una preparación frenética. Planeaba una sorpresa para el 15º aniversario de su matrimonio. En el elegante restaurante donde él y Clara tuvieron su primera cita, Luis había organizado una fiesta secreta con familia y amigos. Isabel, una colega de trabajo de Luis, había sido contratada para registrar y transmitir en vivo la reacción de Clara al regalo especial que él había preparado. Luis quería reavivar la chispa que parecía haberse apagado entre ellos. Sin embargo, desconocía completamente el secreto que Clara mantenía. Estaba emocionado, sintiendo que esa noche podría ser un punto de inflexión en su relación. Al mismo tiempo, Clara estaba conduciendo hacia el restaurante. Estaba inquieta, y las palabras de Luis resonaban en su mente. ¿Qué quiere decir con «dónde todo comenzó»? Clara no estaba segura de qué esperar, pero la curiosidad y una punta de culpa la motivaron a ir. Javier la llamó, pero ella ignoró la llamada. No era el momento. Al llegar al restaurante, Clara entró, sintiéndose nerviosa y fuera de lugar. Miró a su alrededor, buscando a Luis, pero en su lugar encontró a Javier. Estaba allí, esperándola. Antes de que pudiera decir algo, las luces se apagaron y un proyector comenzó a mostrar un video. Era la transmisión en vivo de la reacción de Clara. En el video, Clara y Javier estaban sentados juntos, intercambiando caricias y palabras íntimas. La revelación fue devastadora. Familiares y amigos, incluida Sofía, estaban viendo en shock, sus expresiones reflejando una mezcla de incredulidad y desilusión. Clara, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Javier intentó sostenerla, pero ella estaba en pánico. Luis sabía, lo sabía todo el tiempo. Las palabras giraban en su mente mientras intentaba encontrar una salida. La transmisión terminó abruptamente, y las luces se encendieron. Luis estaba allí, su expresión dura y determinada. Clara sabía que ya no había excusas. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. La primera parte de esta historia es un torbellino de emociones y revelaciones, dejando a Clara al borde de un abismo emocional. ¿Qué sucederá cuando Luis la confronte? ¿Cómo reaccionará Sofía? Y Javier, ¿qué papel jugará en esta complicada red de amor, traición y arrepentimiento? Luis estaba parado en la entrada del restaurante, observando cómo Clara intentaba recuperar la compostura. La expresión de su rostro no mostraba la furia que ella esperaba, sino una mezcla de tristeza y resolución. Javier, dándose cuenta del desastre, intentó alejarse discretamente, pero Luis lo detuvo con una mirada penetrante. «Clara, necesitamos hablar», dijo Luis con voz firme. Clara asintió, sintiendo el peso de la mirada de todos los presentes. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectación. Isabel, quien había estado grabando discretamente, apagó la cámara, consciente de que el momento se había vuelto demasiado personal y doloroso.
Luis llevó a Clara a una pequeña sala privada en el restaurante. El silencio entre ellos era ensordecedor. Finalmente, Luis rompió el silencio. «¿Hace cuánto tiempo que me engañas, Clara?», preguntó, sus ojos fijos en los de ella. Clara bajó la mirada, incapaz de soportar la intensidad de su mirada. «2 años», murmuró, apenas audible. Luis suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «¿Por qué, Clara? ¿Qué te llevó a esto?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de dolor y furia contenida. Clara levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «Me sentía sola, Luis. Te has volcado tanto en tu trabajo, en tus proyectos, que me dejaste de lado. Con Javier me sentía viva otra vez. No lo justifico, pero es la verdad», explicó, su voz quebrándose. Luis cerró los ojos por un momento, tratando de asimilar sus palabras. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en ellos. «Esta noche iba a ser una sorpresa para ti. Pensé que podríamos volver a empezar, pero ahora veo que es imposible. No puedo seguir así, Clara. No puedo vivir con esta traición», dijo, su voz firme y sin titubeos. Clara sintió un nudo en el estómago, sabiendo lo que venía a continuación. «Luis, por favor, no», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «Voy a pedir el divorcio, Clara. Esta situación no es buena para ninguno de nosotros, y menos para Sofía. Quiero que te vayas de la casa esta noche. Sofía y yo nos quedaremos con mis padres hasta que todo esto se solucione», declaró Luis, con una frialdad que nunca había mostrado antes. Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Intentó decir algo más, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Luis se levantó y salió de la sala, dejándola sola con sus pensamientos y remordimientos. Horas más tarde, Clara llegó a la casa que había compartido con Luis y Sofía. La ausencia del coche de Luis en la entrada era un recordatorio doloroso de la nueva realidad que enfrentaba. Al entrar, encontró la casa silenciosa y vacía, un reflejo de su propio estado emocional. Clara subió las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio. Al llegar a la habitación de Sofía, encontró la cama vacía y la ausencia de sus juguetes favoritos. La pequeña había sido llevada a casa de los padres de Luis, al igual que él había prometido. En la sala, Clara encontró otra carta sobre la mesa. Era de Luis, y al leerla, sintió que el nudo en su estómago se apretaba aún más. Luis le pedía que no intentara contactar a Sofía por unos días, para darle tiempo de asimilar la situación. «Es mejor así, por ahora», escribía Luis. «Sofía necesita tiempo, y yo también. Nos veremos en la reunión con los abogados». Las lágrimas corrían por el rostro de Clara mientras se hundía en el sofá. La magnitud de sus acciones y sus consecuencias la golpearon con toda su fuerza. Sabía que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido la confianza y el respeto de aquellos que amaba. Clara despertó al amanecer, en el mismo sofá donde había llorado hasta quedarse dormida. La casa estaba en silencio, una especie de vacío palpable que parecía gritar la ausencia de Luis y Sofía. Sabía que no podía quedarse allí, que cada rincón de la casa era un recordatorio de su traición. Decidida a hacer algo, empezó a empacar sus cosas. Mientras tanto, en casa de los padres de Luis, Sofía despertó inquieta. Había sentido la tensión la noche anterior, aunque nadie le había explicado nada. Luis, su padre, intentó mantener una apariencia de calma, pero la tristeza en sus ojos era inconfundible. «Papá, ¿cuándo volveremos a casa?», preguntó Sofía, con la inocencia de una niña que no entiende la magnitud de los problemas de los adultos. Luis acarició suavemente el cabello de su hija, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Pronto, Sofía. Solo necesitamos arreglar algunas cosas primero», respondió, tratando de mantener su voz firme. Sofía no quedó satisfecha con la respuesta, pero asintió. La tristeza en su padre era palpable, y eso la preocupaba más que cualquier otra cosa. De regreso a la casa,
Clara encontró una pequeña caja de recuerdos mientras empacaba. Fotos de su boda, de los primeros días con Sofía y también de momentos felices con Luis. Todo parecía pertenecer a una vida diferente, una que había perdido por sus propias acciones. Sintió una punzada de arrepentimiento profundo y una determinación de tratar de enmendar las cosas, aunque no sabía cómo. Después de empacar, Clara se dirigió al trabajo. Necesitaba distraerse y encontrar alguna normalidad en medio del caos, pero el trabajo también era un desafío. La noticia de su infidelidad se había esparcido rápidamente, y los murmullos y miradas de desaprobación de sus colegas eran difíciles de soportar. Isabel, quien había grabado el video, se acercó a ella con una expresión de disculpa. Clara, lo siento, no sabía que esto sucedería. Luis solo me pidió que grabara la sorpresa, dijo, su voz llena de remordimiento. Clara la miró, su corazón lleno de amargura. No es tu culpa, Isabel. Yo cometí los errores. Ahora tengo que vivir con las consecuencias, respondió, intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. El día pasó lentamente y cada minuto parecía una eternidad. Clara apenas podía concentrarse, su mente constantemente volviendo a Luis y Sofía. Decidió que al final del día escribiría una carta a Luis, explicando sus sentimientos y rogándole por una oportunidad de redimirse. Esa noche, en su pequeño y solitario apartamento temporal, Clara se sentó a escribir. Cada palabra era un esfuerzo, cada frase una confesión. Luis, sé que he destruido nuestra confianza y he herido a nuestra familia de una manera que nunca podré perdonar. No puedo justificar lo que hice, solo puedo decirte que lo siento desde el fondo de mi corazón. Me sentía sola y abandonada, y busqué consuelo en el lugar equivocado. Javier nunca significó lo que tú y Sofía significan para mí. Quiero cambiar. Quiero ser una mejor persona por ti y por Sofía. Por favor, dame una oportunidad para mostrarte que puedo ser mejor, que puedo reparar el daño que he causado. Te amo y amo a nuestra hija. No quiero perderte a ti ni a nuestra familia. Con todo mi arrepentimiento, Clara. Después de escribir, Clara se sintió un poco más ligera, como si al menos hubiera dado un pequeño paso hacia la redención. Sabía que no sería fácil y que Luis podría no perdonarla, pero tenía que intentarlo. Mientras tanto, Luis estaba en la casa de sus padres, observando a Sofía jugar en el jardín. Su madre se le acercó, poniendo una mano en su hombro. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. Luis asintió, aunque en su corazón sabía que estaba lejos de estar bien. «Estoy tratando, mamá. Solo quiero lo mejor para Sofía. Quiero protegerla de todo esto», respondió, su voz llena de dolor. «Lo sé, Luis, pero también debes cuidar de ti mismo. No puedes cargar con todo el peso solo», dijo su madre, abrazándolo. Luis suspiró, sabiendo que tenía razón, pero el camino hacia la sanación y la reconstrucción de su vida parecía interminable. Clara esperó ansiosamente una respuesta de Luis. Cada día que pasaba sin noticias suyas era una eternidad, y la angustia de no saber si había leído su carta la consumía. Su trabajo seguía siendo un refugio incómodo, donde las miradas de sus colegas la perseguían. Sabía que tenía que mantenerse fuerte por Sofía, aunque no pudiera verla. Una tarde, mientras Clara revisaba unos documentos en su escritorio, recibió una llamada inesperada. Era de Luis. Su corazón dio un vuelco, y con manos temblorosas contestó el teléfono. «Hola, Clara», dijo Luis, su voz neutra. «Hola, Luis. ¿Cómo estás?», respondió Clara, tratando de sonar calmada. «Necesitamos hablar. ¿Podemos encontrarnos esta noche en el parque donde solíamos llevar a Sofía?», preguntó él, su tono sin emociones. «Claro, estaré allí», respondió Clara, su mente ya en un torbellino de posibilidades. Esa noche, Clara llegó al parque antes de la hora acordada. El lugar estaba lleno de recuerdos felices, las risas de Sofía, las tardes soleadas paseando de la mano con Luis.
Se sentó en un banco, esperando nerviosamente. Luis llegó poco después, luciendo cansado pero determinado. Se sentó junto a ella, dejando un espacio entre ambos que parecía insalvable. «Leí tu carta», dijo Luis, sin rodeos. Clara asintió, su corazón latiendo con fuerza. «Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para enmendar mi error», respondió Clara, su voz temblando de emoción. Luis miró hacia el cielo por un momento antes de hablar. «Esto no se trata solo de nosotros, Clara. Se trata de Sofía. Ella es la que más va a sufrir con todo esto. Necesitamos pensar en ella antes que en nosotros», dijo Luis, su voz quebrándose un poco al mencionar a su hija. Clara sintió un nudo en la garganta. «Sé que he fallado como madre y como esposa. Quiero una oportunidad para demostrar que puedo cambiar, que puedo ser la madre que Sofía merece y la esposa que tú necesitas», imploró Clara, con lágrimas en los ojos. Luis suspiró profundamente, su mirada aún fija en el horizonte. «Voy a hablar con los abogados. No estoy seguro de si podemos arreglar esto, pero por el bien de Sofía, estoy dispuesto a intentarlo. Necesitamos establecer algunas reglas y condiciones claras. Si realmente estás dispuesta a cambiar, entonces demuéstramelo», dijo Luis, finalmente mirándola a los ojos. Clara asintió vigorosamente, sintiendo una chispa de esperanza. «Haré lo que sea necesario, Luis. Te lo prometo», dijo, su voz firme. Pasaron las siguientes semanas tratando de reconstruir una relación basada en la verdad y la comunicación. Clara se mudó a un pequeño apartamento cercano a la casa de los padres de Luis, para poder estar más cerca de Sofía. Las visitas supervisadas con su hija eran un bálsamo para su corazón, aunque sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo. Luis y Clara asistieron a terapia de pareja, un espacio seguro donde podían expresar sus sentimientos sin ser juzgados. Los avances eran lentos, pero cada pequeño paso hacia adelante era una victoria. Sofía, aunque todavía confundida, comenzaba a ver un rayo de esperanza en la posibilidad de que sus padres pudieran resolver sus diferencias. Durante una de las sesiones de terapia, Clara confesó lo difícil que era lidiar con el juicio de los demás y cómo la hacía sentirse más culpable y avergonzada. «Es como si todo el mundo me mirara con desprecio, como si yo no mereciera ser perdonada», dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Luis, quien había estado escuchando atentamente, finalmente habló. «No estamos haciendo esto por lo que piensen los demás. Lo estamos haciendo por nosotros, por Sofía. Si realmente quieres cambiar y estás dispuesta a trabajar en ello, eso es lo que importa», dijo, apretando suavemente la mano de Clara. Las palabras de Luis le dieron a Clara la fuerza que necesitaba. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba dispuesta a luchar por su familia. Empezó a enfocarse más en su trabajo, mostrando un nuevo compromiso y responsabilidad que no había demostrado antes. Poco a poco, sus colegas comenzaron a notar el cambio en ella y algunos empezaron a ofrecerle su apoyo. Sofía también estaba comenzando a aceptar la nueva dinámica. Durante una de sus visitas, se sentó en el regazo de Clara y la miró fijamente. «Mamá, ¿vamos a estar bien?», preguntó, su voz llena de esperanza y temor. Clara la abrazó con fuerza, sintiendo el calor y la inocencia de su hija. «Sí, mi amor, vamos a estar bien. Estoy haciendo todo lo posible para que así sea», respondió Clara, con lágrimas de esperanza en sus ojos. Luis observaba la escena con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que el camino aún era largo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había una posibilidad real de reconstruir su familia. Meses de arduo trabajo y dedicación habían pasado, y la familia comenzaba a ver la luz al final del túnel. Clara había demostrado su compromiso con cambiar, y Luis, aunque todavía herido, estaba dispuesto a darle una oportunidad genuina para reparar el daño causado. La reconciliación no era completa, pero los cimientos para una nueva relación se estaban construyendo.
lenta pero firmemente. Una tarde, mientras Clara estaba en su apartamento revisando documentos del trabajo, recibió una llamada de Luis. «Clara, ¿puedes venir a la casa de mis padres esta noche? Sofía quiere que estemos todos juntos para la cena», dijo Luis, su voz más suave que de costumbre. «Claro, estaré allí». «Gracias, Luis», respondió Clara, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Esa noche, Clara se dirigió a la casa de los padres de Luis. Al entrar, fue recibida por una cálida sonrisa de Sofía, quien corrió a abrazarla. «Mamá, papá y los abuelos han preparado una sorpresa para nosotros», dijo Sofía, con los ojos brillando de emoción. Luis apareció en la puerta del comedor, invitando a Clara a entrar. La mesa estaba bellamente decorada, con un ambiente festivo que no se veía desde hacía mucho tiempo. Los padres de Luis también estaban allí, mostrando un apoyo tácito para la reconciliación. Durante la cena, Clara y Luis hablaron de manera más abierta y honesta, compartiendo sus sentimientos y esperanzas para el futuro. Sofía observaba a sus padres con una sonrisa, sintiendo que algo bueno estaba floreciendo en su familia. Al final de la cena, Luis se levantó y, tomando la mano de Clara, la guió al jardín. El aire fresco de la noche y el cielo estrellado creaban una atmósfera mágica. «Clara, hemos pasado por momentos muy difíciles y sé que todavía hay heridas que sanar, pero viendo cuánto has cambiado y cuánto te esfuerzas por ser mejor, estoy dispuesto a intentarlo de nuevo, por nosotros y por Sofía. Quiero que volvamos a ser una familia», dijo Luis, sus ojos reflejando sinceridad y esperanza. Clara, con lágrimas de gratitud y amor, asintió. «Gracias, Luis. Prometo que no te defraudaré. Juntos podemos superar esto y construir algo aún más fuerte», respondió, abrazándolo con fuerza. Los días que siguieron fueron de reconstrucción y adaptación. Clara y Sofía se mudaron de regreso a la casa familiar y la rutina comenzó a asentarse. Clara seguía asistiendo a terapia, tanto individual como de pareja, con Luis. Los avances eran lentos pero seguros, y cada pequeño logro era celebrado como una victoria. Luis también había conocido a Ana, una mujer inteligente y comprensiva, en el trabajo. Ana había sido una amiga y confidente durante los momentos difíciles, y aunque Luis había sentido una conexión con ella, decidió enfocarse en su familia y en la reconciliación con Clara. Ana entendió y apoyó su decisión, mostrando una madurez y empatía que Luis siempre admiraría. Unos meses después, Clara y Luis decidieron vender la casa y usar el dinero para invertir en un nuevo negocio que Luis estaba iniciando. Este gesto no solo representaba un nuevo comienzo financiero, sino también un símbolo de su compromiso renovado. Clara trabajó codo a codo con Luis, demostrando su lealtad y apoyo. El día del evento escolar de Sofía, Clara y Luis aparecieron juntos, irradiando una unidad que no se había visto en mucho tiempo. Al ver a sus padres juntos, Sofía corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza. «Estoy tan feliz de que estén aquí juntos. Por favor, nunca se separen otra vez», dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Luis y Clara se miraron, compartiendo un momento de comprensión y promesa silenciosa. «Prometemos, Sofía, haremos todo lo posible para que nuestra familia siga unida», respondió Clara, acariciando el cabello de su hija. Mientras la ceremonia continuaba, Luis tomó la mano de Clara y la apretó suavemente. Aunque el camino había sido difícil, ambos sabían que su amor y dedicación los habían llevado a un lugar de nueva esperanza. Clara, mirando a su alrededor, sentía una profunda gratitud. Había cometido errores, pero estaba decidida a aprender de ellos y construir un futuro mejor para su familia. «Luis, gracias por darme una segunda oportunidad. Prometo no desperdiciarla», susurró Clara, sus ojos brillando con determinación. Luis sonrió, sintiendo el peso del pasado aligerarse. «Juntos lo lograremos, Clara. Siempre juntos», respondió,
abrazándola mientras observaban a Sofía disfrutar del evento. La familia estaba en un nuevo camino, uno lleno de promesas y posibilidades. El viaje hacia la redención y la reconciliación había comenzado, y aunque sabían que no sería fácil, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, con amor y compromiso.